Muy buenas tardes. Buenas tardes. Veamos la asistencia, por favor. Alba Cabezas, Alvarado Tenorio, Presente, ingeniero. Álvarez Velázquez, Arena Cubas, Presente, ingeniero. Azaldegui García, Balcázar Ríos, Presente, ingeniero. Brañez, Cosío Quispe, Presente, ingeniero. Curi, Espíritu Silvestre. Presente, ingeniero. Profesor, está mostrando su correo. Está mostrando su correo, ingeniero. ¿Quién ha? Usted está mostrando su correo, está presentando esa parte. ¿Mi correo? ¿Qué pasa? Ah, Está disculpe. proyectando. Un ratito. No se ve la minuto. Un ratito, disculpe. Gracias. Una pestaña. Internet, compartir. Ya, gracias. Alba Cabezas, Álvarez Velázquez, Azaldegui García, Brañez, Curi Morales, Franco Alba, Inostroza González, Guacho Rojas, Guamash Ortega, López Soto, Ingeniero López Guamash presente, presente. acá, López Soto presente. acá, Lucano Alarco, Montenegro, Presente, Morocho, ingeniero. Disculpe, Guamash presente también. sí, disculpe, Lucano presente, ingeniero. Lucano, Guacho. Sí, Lucano presente, ingeniero. ya Guacho acá, Lucano, Presente, ingeniero. ok, gracias, Montenegro, Presente, ingeniero. Morocho, Mota, Mota presente, ingeniero. Naupari, Neira, Neira presente, ingeniero. Panchano, Ingeniero Naupari presente, disculpe, acabo de entrar. Panchano, Presente. Paredes,
Panchano presente, ingeniero. Paredes, Parvina, Parvina presente, ingeniero. Jomaría, Quirós, Presente, ingeniero Quiroz. Reyes, Presente, ingeniero. Román, Presente, ingeniero. Salas, Sánchez, Presente, ingeniero. Sánchez Oré, Presente, ingeniero. Soto, Suárez, Tello, Presente, ingeniero. Trujillo, Presente, ingeniero Trujillo. Vázquez, buenas tardes, Vázquez, Villafuerte, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Zacarías, muy bien, entonces veremos en esta sesión número 5, en esta reunión número 5, población de diseño, y continuaremos con los Ingeniero, el compañero métodos. Zacarías está diciendo presente por el chat. Muy bien, Zacarías. Recordar que tenemos una práctica el día viernes. Hay una práctica el día viernes y es presencial, no se puede dar por chat. Las condiciones ya se han indicado. Están en el primer día de clases. Ya se indicó igualmente nada de auriculares, pantalla dirigida al área de trabajo. Bien, por favor, si no cumple con las normas, no puede dar la práctica. Estas clases son auditadas después. Auditada significa que alguien de la SUNEDU, algún responsable de la SUNEDU, tiene que venir a dar valor a estas clases, ¿no? Tiene que cumplir con un número de alumnos, el profesor tiene que cumplir con ciertos requisitos, hay un número de prácticas que rendir, cómo se han rendido las prácticas, cuáles han sido las pruebas, en qué condiciones se han dado, ¿no? Entonces tiene que comprender que se tiene que cumplir con esos requisitos, si no, el curso pues simplemente no vale, ¿no? Tengo colegas que trabajan están en la Ricardo Palma. La semana pasada les ha tocado ya la SUNEDU, ha ido a su especialidad que tienen en medicina. Hoy día están en la Facultad de Ingeniería, las ingenierías que tienen, ¿no? Y están los profesores ahí, presencial, los obligan a estar ahí en el campus, en medio de esta emergencia sanitaria, pero tienen que ir. Ese es para que vean que hay un rigor en control de la parte académica. Por eso les decimos, su cámara tiene que estar activa. Si su cámara no está activa al momento de la prueba, lo lamentamos. Esto ya lo estamos indicando, ¿no? Por favor, respete los protocolos que se han indicado. Recordar que en la sesión número 4 se han agregado el video y el PDF de lo que estamos desarrollando en la actualidad. Para la sesión número 5 de hoy día, Dios mediante también agregaremos el video y algunos libros para que pueda servirles de guía. El material se va acumulando y por favor tienen que ir practicando porque después cuando se acumula resulta difícil.
los temas también son variados. Bien, entonces estamos revisando población de diseño como el segundo parámetro importante a periodo de diseño. Bien. Entonces vimos la parábola de segundo grado, las dos opciones que hay para obtener para poder aplicar el método. Y tendríamos que ver ahora el método denominado de los 4 datos equidistantes, más conocido como método de los incrementos variables. ¿Y por qué recibe su nombre del método también de las 4 poblaciones? Porque al final de manipular los datos censales quedan 4, nada más. Los 2 últimos y los 2 primeros. Por lo cual significa que esta formulación, la aplicación de este método, involucra como mínimo tener 4 datos. Veamos su deducción. Es muy simple, es muy intuitivo también. Imaginemos que tenemos Z datos, ¿no? Y se tiene la población en 0, la población en 1, llegando finalmente a la población en M y a la población en N, ¿no? Vamos a denominarla a la población en 0 A, es un número, la población en 1 B, y así tenemos la población M y la última población, la N, ¿no? Son números entonces. Vamos a hacer la diferencia, ¿no?, de la población siguiente menos la anterior. O si gustan la población menos la población anterior, ¿no? Entonces sería aquí B menos A. Es lo que tengo registrado en esta línea. C menos B. D menos C. Como vemos, está desfasado un campo. Finalmente tendríamos N menos M, ¿no? Es un campo menos que tenemos. Por eso, de los Z datos, tendríamos Z menos un dato. Y a este valor, ¿no?, si los datos son equidistantes, podemos hacer un pequeño esquema aquí. Imaginemos lo siguiente, ¿no? El tiempo colocado en el eje horizontal y la población que varía con el tiempo, como siempre, en el eje vertical. Estamos entonces, hemos distinguido 2 etapas en nuestro proceso del estudio de la población. En una primera etapa, necesitamos datos censales para calibrar. Es decir, hacia acá atrás, donde establezcamos nuestro análisis. Antes que ese análisis necesitamos entonces datos, ¿no?, los datos del censo, para poder hacer con estos datos el ajuste de la ecuación. El ajuste de la ecuación. Y una vez que se ha realizado el ajuste de la ecuación, ¿no?, viene la otra etapa de la proyección. Para el caso de la proyección de la población, una vez que se ha verificado que es la curva adecuada, proyección, consideraremos pues el periodo óptimo de diseño con déficit, digamos, inicial, ¿sí?, porque ya estamos desfasados en el tiempo, y escogeremos
una ecuación que nos permita realizar esa proyección. En el caso de la parte histórica, se tiene un dato aquí, una altura, es equidistante, tengo aquí otro dato, es equidistante, tengo aquí otro dato, ¿no? Y así voy teniendo, se obtiene una serie de datos, ¿no? Es decir, para un número, para 1980 tengo una población determinada, para 1990 otra población, 10 años después, en el 2000, otra población, en el 2010 otra población. Los datos son, como decimos, equidistantes. Al ser equidistantes nos da una gran ventaja, ¿no? Porque lo que estamos haciendo aquí es la diferencia, ¿no? Este es A, esta altura es A, y esta altura es B. Entonces, la diferencia vendría a ser, ¿no?, esta rayita vertical, ¿no? B menos A es esta rayita, ¿no? Y la siguiente altura de población sería C. La otra sería entonces C menos B. En buena cuenta, una rayita aquí. Bien, si unimos esas alturas, vamos a tener algo así, ¿no? Recto eso, ¿no? Así. En buena cuenta, lo que tenemos es, si nosotros hemos definido la razón de crecimiento como el desnivel o la variación de la población, hemos definido la tasa de crecimiento, razón de crecimiento como la variación de la población en un intervalo delta de t. Lo que en buena cuenta tengo aquí, ¿no?, son esas razones, ¿no?, estas razones de crecimiento. ¿Por qué? Porque si vamos a considerar que estos valores son iguales, lo que estaríamos haciendo es lo que en métodos numéricos se conoce como diferencias divididas, ¿no? Entonces, diferencias divididas es una técnica para ajustar ecuaciones. Sabemos por la teoría numérica, ¿no?, que cualquier ecuación se puede ajustar en función de sus monomios o formulando una ecuación sobre la base de polinomios. Y esa técnica usa lo que se conoce como diferencias divididas, ¿no? En ese caso, el delta de x varía, y hablamos de xy. En nuestro caso es el tiempo, y vamos a mantener constante el intervalo. Entonces, eso nos permite simplificar más el procedimiento, ¿no? En otras palabras, esta es la técnica, búsquenlo en métodos numéricos, de diferencias divididas aplicada a la teoría de poblaciones. Muy bien, eso es lo que puedo obtener con los datos, ¿no? Y puedo realizar también la diferencia y la diferencia, ¿no? Vale decir C menos B menos B menos A. D menos C menos C menos B. Es lo que vemos aquí. Entonces, los últimos datos serían N menos M menos M menos D. Es lo que vemos aquí, ¿no? Ahora nos faltarían ya dos datos, ¿no? Por eso el número de opciones o de renglones que tenemos aquí, o de líneas, será Z menos 2. Para simplificarlo un poquito, si tuviéramos 10 datos, aquí tendríamos 9 filas. Y aquí tendríamos 8 filas. Si Z fueran 5 datos, aquí tendríamos 4 filas y aquí tendríamos 3 filas. ¿Y por qué se hace este detalle, ¿no? Porque la idea es simplificar el cálculo. Si yo deseo saber cuál es la tasa promedio, porque esta diferencia me está hablando de razón promedio, ¿no? El desnivel, en buena cuenta, es la razón promedio. Si yo promedio estas razones,
Ya tengo un primer factor para formular la ecuación que viene a continuación. Es decir, yo puedo sumar. Si sumo en la vertical, nos vamos a dar cuenta que este valor de B se va aquí. Menos C con C, menos D con D, menos M con M, ¿no? Entonces la sumatoria es el último valor menos el primer valor. Ha simplificado mucho el cálculo. Igualmente aquí. Si realizo la sumatoria, sería lo que tengo entre paréntesis C menos B con este menos C menos B, ¿no? Y así podemos continuar. Y finalmente solo me quedará el último valor, n menos m, y el otro valor sería menos b menos a. Es el resultado de la sumatoria. ¿Y qué me dice? Que me interesan, ¿no?, para este método, los dos últimos datos y los dos primeros. Muy simple. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho en el primer caso? La sumatoria, si lo dividimos entre el número de datos, que es z-1, obtendríamos la sumatoria entre el número de datos, sería z-1, obtendríamos el promedio de todas estas razones de crecimiento. Recuerden que cuando hemos estado trabajando nuestros métodos de proyección, cuando hemos estado trabajando los métodos de proyección, a ver, disculpen, el tiempo en el eje horizontal, ¿no es cierto?, y la población en el eje vertical, hablamos de una razón R1 de crecimiento. Después hablamos de un R2 de crecimiento, podríamos hablar de un R3 de crecimiento. R1, R2, R3, que sabemos que se calculan como la variación de la población con respecto al tiempo. Podría tener más valores. Y una vez que hemos llegado al punto que nos interesa, nos preguntábamos, ¿no?, ¿la población crecerá con este valor R3? ¿La población crecerá con este valor R2? ¿O la población crecerá con esta pendiente R1? Si no tenemos ningún dato, los 10 factores a los cuales se hizo mención en su momento, una alternativa puede ser, y de hecho así resulta, que consideremos un promedio. Supongamos que este es el promedio, el R promedio, ¿no? Creo que lo he dibujado un poco abajo, bueno, un R promedio. Y esto es lo que me está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque el R1, el R2, el R3, ¿no? Este es el R1, el R2, el R3. La suma de esos R, si lo tenemos equidistante, finalmente nos interesa que, como lo dice aquí la ecuación, ¿no?, el último valor menos el primero dividido entre el número de datos menos 1. Muy simple de obtener, ¿no?, la variación de la población, ¿no?, es decir, este valor, el valor promedio de R. El valor del R medio. Les comentaba que hay que realizar algunos ejemplos a mano con la finalidad de familiarizarse. Una vez que usted lo entiende ya, no hay inconveniente, ¿no? Es decir, que el promedio de las razones vendría a ser el último valor menos el primero entre z menos 1. Igualmente, el R
lo que está este primer caso es incremento, y aquí estamos llamando a esta segunda diferencia el incremento del incremento. Si realizamos la suma del incremento del incremento, va a ocurrir algo semejante al caso anterior, ¿no? Es decir, que me va a quedar los dos últimos términos menos la diferencia de los dos primeros términos, ¿no? Cuyo equivalente lo tenemos aquí en términos de población, dividido en 3z menos 2, porque ya estamos ya en la segunda fila. Entonces, ¿qué es lo que se requiere ahora? ¿No? Bien, podemos, yendo hacia adelante, que ya hemos llegado aquí, ¿no? Hemos llegado aquí a esta etapa. Necesitamos ahora proyectar la población, ¿no? Bien, usando estos valores anteriores, necesitamos ajustar una curva, ¿no? Bien, podemos decir entonces que para un tiempo vamos a considerar una población, permítanme dibujarlo un poco aquí. Existe una población R que no conozco, hay una población en S y hay una población en T. Ojo, que todavía no tengo la ecuación, ¿no? No tengo la ecuación de ajuste. Bueno, aquí coloquemos entonces la población. Bien, todos estos datos, y bueno, por supuesto aquí la última población, el último dato fue la población en N. El primer dato fue la población 0, si ustedes recordarán. 1, 2, M y N. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Necesitamos ahora saber, imaginemos que hemos llegado hasta aquí. ¿Cuánto vale R? Tenemos que hacer una proyección, ¿no? ¿Cuántos valores hacia adelante podemos tomar? Vamos a definirlo a continuación, ¿no? A ver. P en el punto N, ya lo hemos identificado, y vamos a colocar M valores hacia adelante, ¿no? R, S, T, en fin, pero estamos considerando al menos algunos para deducir la ecuación. Bien. ¿Cuánto vale la población en R, ¿no? La población en R, la población aquí, ¿no? Es lo que queremos, estamos tratando de estimar cuánto vale la población aquí. Entonces, esta población en R será pues la población en N, aquí está, ¿no? La población en N, más, ¿no?, R, ¿no? Pero R promedio. El R promedio. En otras palabras, el promedio de los crecimientos de la población. Este valor de aquí vendría a ser el crecimiento. No me interesa el eje horizontal, porque lo hemos considerado equidistantes, ¿no? Por eso ya me olvido del eje horizontal y solo me preocupo de las diferencias verticales, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha crecido aquí, ¿no? ¿Cuánto ha crecido hasta aquí? El promedio de los R, ¿no? ¿Y cuál es el promedio de los R? El promedio de las alturas de población. Y se explica rápidamente. ¿Cuánto vale la población ahora? ¿Cuánto valdría la población en S? Aquí, ¿no? Deberá ser la población, ¿no?, en R más lo que se proyecta de la diferencia dividida, ¿no? Algo así, ¿no? La población en R
más el incremento, el promedio de los incrementos, más, ¿no?, el incremento del incremento. ¿Cuánto vale la población en T? Es cuestión de entenderlo un poquito, prestarle un poco de atención, coger un lapicerito, un gráfico por ahí, ¿no? ¿Cuánto vale la población aquí? Estamos hablando de la población en el punto T, ¿no? Este punto acá. Entonces depende de la población, de las poblaciones anteriores, ¿no? Entonces lo que será pues igual a la población anterior es en S, más el promedio de los incrementos, más 2 veces el promedio del incremento del incremento. Lo que en buena cuenta queremos, si ustedes recuerdan, la técnica de diferencia dividida es pasar por estos puntos una curva. Esta curva queremos ajustar. Muy bien, entonces ahora es fácil. Sabemos cuánto vale el incremento y el incremento del incremento. Bien, entonces lo que ve usted en color rojo está quedando aquí. Es este valor, ¿no? P sub S tiene estas componentes de aquí. Y P sub T está incluyendo pues ahora 2 veces este valor, ¿no? Pero ¿cuánto vale a su vez el incremento? ¿No? El incremento y el incremento del incremento. Podemos colocarlos aquí y agrupar, ¿no? Y nos guiamos por los colores, ¿no? Lo hemos puesto de esa manera para poder ayudarnos a identificar, ¿no? Entonces, la población en el año N queda separada, y entonces podemos factorizar la media de los incrementos. La media de los incrementos será pues 1 más 1 hacia los valores que se van a tomar, los m valores, y acá tengo la media del incremento. Una vez, la media del incremento, 2 veces, ¿no? Entonces se puede factorizar, como ven ustedes aquí. Pero claro, hay un término m menos 1. Si nosotros recordamos, ¿no?, aquella propiedad que dice pues que la suma, lo que tenemos aquí es suma, ¿no? La suma del número 1 más 2 más 3 más 4 más el término n, ¿no?, es igual al primero más el último entre 2, ¿no? Eso es lo que se va a aplicar aquí, con lo cual se obtiene esta ecuación. Claro, no es el último porque no es m el último, ¿no?, sino es m menos 1. Muy bien, entonces ya tenemos la ecuación y que notamos que lo que está en rojo es lo que hemos calculado, se ha calculado en la tabla, ¿no? Y la tabla es muy simple. Lo que vemos en la tabla es, completar la tabla en realidad me interesa, como dice, los dos, el primero y el último y el primero, para la primera diferencia, y la segunda diferencia dividida sería pues los 4 valores, ¿no? Recordando z-1 y z-2 los coeficientes respectivos. En realidad es muy simple el método, pero muy interesante. Muy bien. Estos serían entonces los datos que tenemos pendientes por definir. Veamos ahora cómo se aplica el procedimiento, ¿no? Se tiene aquí mínimo, el método de las 4 poblaciones requiere pues 4 poblaciones. Aquí tenemos las 4 poblaciones. ¿Y qué otra condición más? Que estas poblaciones sean equidistantes. El objetivo aquí es calcular entonces la población para el año 2001, 2011 y 2021. También equidistantes a 10 años, ¿no? Ya tenemos la tabla. En esta tabla se ha completado los valores para la población inicial,
que corresponde al año 61, la población en el año 1, y así hasta llegar a la población 3. La diferencia de 10.000 menos 1.000, ¿no?, es 8.950. 12.722 menos 10.000, 2.000 y tanto. Y así podemos proceder. La suma me da este valor. Si está en un Excel, ya está la suma hecha. La diferencia vendría a ser 2.387 menos 8.950 es menos 6.536. ¿no? 12.401 menos 2.387 es 10.014. La sumatoria, ¿no?, es este valor. Bien. Entonces, nosotros tendríamos que dividir para obtener el delta de P, 23.738 entre el número de datos, ¿no? Aquí tengo 3 datos. Si gusta, usan la fórmula. $23.738 entre el número de datos, que es 1, 2, 3 o 4 menos 1. Es decir, el incremento es 7.913. Y la segunda diferencia dividida, o que se conoce como incremento, el incremento, sabemos que es la suma entre el número de datos. El número de datos es 2. Si gusta, usa la fórmula que obtiene el valor. Cuando estamos pegados a la fórmula, podemos tener dudas, ¿no? Nos podemos confundir. Pero si usted entiende el concepto, la fórmula es la activación de su cerebro, ¿no? Usted mira la fórmula, o la fórmula está ahí, ya está dando vueltas, está girando, y usted está escribiendo la ecuación. Algunos dicen, tengo muy poco tiempo para desarrollar. A ver, observemos cómo es que resuelve su problema, ¿no? Está resolviendo la pregunta y está viendo qué método me dijo, cómo es la fórmula. Lo puedo hacer en un Excel. Ya pasó el tiempo, ya. No le va a alcanzar 30 minutos en hacerlo. En realidad, de esos 30 minutos tiene que contar unos 4 o 5 para subir el tema, ¿no?, para desarrollar. Y ya tiene que venir, ¿no? Nuestra mente ya tiene que venir prescrito prácticamente, ¿no? Bien, con estos términos entonces, la ecuación del incremento será el último valor, ¿no?, en el año 91 más 7.913 y la ecuación en M, ¿no? Muy bien, entonces si nos piden en el año 91 es el último valor en M, ¿no? Si nos piden, ¿no?, cuando tenemos acá el año 91, 2001, 2011 y 2021, ¿no?, M, recuerden, M de dónde arranca, ¿no?, del último valor, ¿no? Entonces, cuando M es igual a 0, acuérdense cómo se hizo la deducción, ¿no? Este es el inicial, ¿no?, y hemos ido R, S, T, ¿no?, hemos ido hacia adelante, ¿no? M valores, ¿no? Lo mínimo son 4, pueden ser más, ¿no? Entonces, cuando M es igual a 0, es el año 91. Al reemplazar en la ecuación, obtengo 25.123, ¿no?, que es el dato. Esta es la forma en que verificamos que nuestra ecuación está correcta. Estamos arrancando de este valor. De este valor hacia adelante, se está haciendo ya la proyección de la población. En el 2001, es decir, 10 años más, equivale a una década, a un M igual 1, reemplazo en la ecuación y tendré 33.000, ¿no? Al 2011, con respecto al año 0, son 2 valores. Reemplazo en la ecuación M igual 2 y tendré 42.000. Y para el año 2021, de manera
semejante, ¿no? Muy bien, entonces lo que estamos revisando son estos métodos. Acabamos de ver incrementos variables, ¿no? También se tiene incrementos porcentuales. Tanto, hay dos formas de evaluarlo. Vendrán después mínimos cuadrados y normal logarítmico. Bien, vamos por incrementos porcentuales, que tienen, decíamos, dos métodos, ¿no? Que pueda crecer en forma aritmética, que pueda crecer en forma exponencial la población. X es el tiempo, Y es la población. Pero en este caso, vamos a trabajar con los cambios de porcentaje que se dan. Y, bueno, se le va a juntar una tablita para que usted pueda seguir también después esta presentación, ¿no? Vamos al ejemplo. Se tiene una población para la localidad de Z, Zorritos, ¿no? Bueno, en los años 90, 2000 y 2010, ¿no? Aquí tenemos el año 90, 2000, a ver, tengo para estos años y me está pidiendo, estamos pidiendo para los años 90, o sea, necesitamos hacer la proyección de la población para 1990 y para el año 2000. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale esa población? Pero debemos utilizar en este caso, el método de los incrementos porcentuales, ¿no? Entonces, tienen etapas muy definidas para hacer el cálculo. Bien. Lo que mostramos aquí, X es la población, Y va a ser entonces el crecimiento, ¿no? El porcentaje de crecimiento. Vamos a cambiar un poco de lo que antes teníamos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la población, ¿no? Vamos a concentrarnos ahora en cómo crece, ¿no? Por ejemplo, miren, de 25.000 a 43.000 hay un crecimiento del 67%. ¿Cómo se obtiene este valor? 43.000 menos 25.000 dividido entre 25.000, 67%. ¿no? Y así podemos hacer, ¿no? Construir esta tabla. ¿no? Construir esta tabla. Como estoy tomando de 2 en 2, hay un término que no, el último va a quedar libre. También vamos a efectuar el logaritmo de este valor de Y. Segundo paso, ¿no? El primer paso fue cálculo del incremento porcentual. El segundo paso es realizar un ajuste. Un ajuste que puede ser aritmético o puede ser del tipo exponencial. ¿Por qué? Porque esto es por mínimos cuadrados. ¿no? Ajustando por mínimos cuadrados, la ecuación que se ha planteado hace unos minutos, ¿no? Esta ecuación se ajusta por mínimos cuadrados. O el caso exponencial se ajusta por mínimos cuadrados. En cualquiera de los casos A y B, el valor A y B de ambas ecuaciones se conoce. Esto es lo que vendría a ser el ajuste para determinar los coeficientes, el ajuste de la ecuación. Tercer paso viene a ser la proyección de la población, ¿no? Pero ahora necesitamos partir del porcentaje de crecimiento para realizar el crecimiento de la población, ¿no? Entonces construimos, en el paso 3, el cálculo de la población futura, se construye la tabla que vemos aquí, ¿no? El último valor es el año 80, y bueno, tenemos aquí el año 90, 2000 y 2010. ¿no?
se tiene dos casos, el método aritmético y el método exponencial. Entonces, 167.000 es el dato que tenemos aquí, ¿no? Para los dos métodos. ¿Cómo se realiza el cálculo? Bueno, con 167.000 reemplazo acá en la ecuación, que es X, y obtengo Y, ¿no? Lo que obtengo Y es el incremento, ¿no? Esta fórmula me está dando el incremento. Ese incremento, es el porcentaje me está dando el incremento. Este porcentaje lo afecto sobre 167.000 y obtengo menos 13.000. Estos menos 13.000 se lo sumo a la población de 167.000, me queda 154.000. 154.151 reemplazo en esta ecuación, obtengo 7.15, ¿no? Menos 7.15 sobre 154.000, hay un porcentaje de 1.774. 154.000 menos, está saliendo, menos 1.174 me sale 152.000, ¿no? Y así puedo ir construyendo, completando la tabla. De igual manera, para el caso exponencial, ¿no? Para 167.000 a reemplazar en la ecuación, obtengo el porcentaje. El porcentaje es un incremento. Según Wikipedia, el porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. Wikipedia me ayuda. Bien, el incremento, este porcentaje sobre el incremento es menos 13.251. Menos 13.251 le agregamos a 167.000, obtenemos menos 177.000, ¿no? Perdón, aquí está, estoy mal. 598, 9.000 a 167.000 es positivo, 177.000, ¿ya? Ok, entonces podemos construir esta tabla, pero ¿qué notamos? ¿No? Que el crecimiento de la población es diferente, aunque usen la misma data, miren. 154.000 para el caso aritmético y el exponencial 177. 152 para el aritmético, 186, ¿no? Es decir, el aritmético crece muy suavemente, incluso está disminuyendo, mientras que el exponencial se está levantando, está creciendo, ¿no? ¿Cuál de estas técnicas usaremos para estimar la población? Tenemos que recurrir, ¿no?, a auxiliarnos de los 10 factores que están relacionados con el crecimiento. El punto 9 tiene que ver con el método de los mínimos cuadrados, es decir, se puede formular una serie de ecuaciones en las que podemos obtener los valores ajustados por mínimos cuadrados. Bien, recordar pues que hoy día la tabla Excel tiene estos valores ya en forma automática, o puede usted también, estas fórmulas ya están incorporadas, ¿no?, en una hoja Excel, o puede también usted tenerlas programadas, ¿no? El asunto es que podemos obtener un crecimiento aritmético lineal, un crecimiento potencial, ¿no?, o exponencial, en fin, ¿no?, lo que nosotros podamos postular, ¿no?, para ajustar las curvas. Eso lo vamos a ver en su libro de López Coaya. En su libro de López Coaya se tiene en el capítulo 3, no recuerdo qué capítulo es, porque este es el número del libro, ¿no?, el número de la publicación. Y veamos ahora qué ocurre con aquellas poblaciones que disminuyen su crecimiento, ¿no? Deseamos centrarnos en estas poblaciones, en estas de aquí, ¿no? Es decir, aquellas en las que se invierte la curvatura. Del tramo AB y BC hay una curvatura, digamos, hacia arriba, y de C al D la curvatura ahora es un radio hacia abajo.
Bien, este método se conoce como de Verhulst y es la teoría que se desarrolló para el crecimiento de los hongos que fermentan la levadura en el pan, ¿no? Ahora, este método se aplica para grandes poblaciones. Una población grande se considera arriba de 100.000 habitantes. ¿Y qué se requiere para poder aplicarlo? Se requiere un mínimo de 3 puntos, equidistantes. ¿Cuál es la ecuación que se va a plantear? Una ecuación que se aplica en este tramo CD y que tiene esta estructura. Nos dice que la población futura, es decir, este comportamiento CD de esta curva, depende de la población de saturación, primer parámetro, dividido entre 1 más E elevado a más B por T. A es el segundo parámetro y B, ¿no?, es el tercer parámetro. Es decir, para poder aplicar esta ecuación necesitamos 3 condiciones que nos permitan encontrar cuánto vale la población de saturación, cuánto valen los coeficientes A y B. Esta es la curva que queremos entonces estudiar. Bien, se puede llamar a M, al resultado de elevar la base del logaritmo neperiano a más B por T. Y entonces, para el punto 0, tendríamos acá M sub 0, ¿no? Para un punto CT sub 0, una población sub 0, entonces M será pues M sub 0, y como T es 0, me queda finalmente M sub 0 es igual a E elevado a la A. Para un tiempo T, o N, ¿no?, un siguiente, ¿no?, tendré una población también para ese tiempo, llamaremos 1. Entonces, si lo escribo aquí, para esta ecuación sería la población en 1, para un tiempo T igual a N, M ahora será M sub 1, elevado a este exponente me queda este valor, ¿no? Para el siguiente valor, que es equidistante, será pues entonces 2N. 2N, y habrá una población correspondiente. Y esta definición que hemos obtenido para la población en 2 y un tiempo 2N, se tiene esta otra ecuación. Bien, se van a dividir las ecuaciones 3 entre 2 y se obtiene que M1 entre M sub 0 es igual a B elevado a la B a la N. Y si dividimos 4 entre 3, M2 entre M1 es igual a B elevado a la N. Es decir, la ecuación 5 es igual a la ecuación 6. La ecuación 5 resulta igual a la ecuación 6, como volvemos a escribir aquí. Entonces, M1 al cuadrado será igual a M0 por M2, ¿no? Esa es la ecuación número 7. Pero nosotros podemos decir que, en atención a la ecuación que queremos ajustar, M más 1 multiplica P, finalmente podríamos decir que M sub I es la población de saturación entre la población futura menos 1. Entonces, cuando I es sub 0, será la población de saturación entre P sub 0 menos 1, ¿no? Cuando es M sub 1, M sub 2 son las ecuaciones que tenemos aquí. Pero recordar, ¿no?, esta ecuación 8 se puede reemplazar en la ecuación 7, en esta ecuación que tengo acá arriba. Y me queda esta forma. La incógnita para nosotros es la población de saturación, porque la población inicial y en 1 y en 2 se conoce. Despejamos de aquí la población de saturación y este sería el valor. La población de saturación depende de 3 poblaciones equidistantes. Bien, para asegurarnos de que el método también debemos obtener el valor de A y de B. Recordando la definición, M sub 0
es la población de saturación que ya conocemos, entre P sub 0 menos 1 elevado a la E sub 0, de aquí puedo despejar el valor de A. También en el caso B, tenemos este cálculo previo, donde B podemos despejar finalmente que depende de la población de saturación, la población en 1. Ojo que en algunas literaturas a veces está multiplicado B por N. B por N. ¿No? Que es lo que corresponde, porque tenemos aquí exponente elevado a la B por N. Entonces en alguna literatura aparece aquí NB es igual a logaritmo, ¿no? Aquí N está despejado. Tened cuidado. Para asegurarnos de que la curvatura es hacia abajo, con un radio hacia abajo, se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que el producto de la población en 0 y la población en 2 es menor o igual que la población en 1 elevado al cuadrado. Y la segunda condición o restricción para asegurar la curvatura hacia abajo es que la suma de las poblaciones en 0 y en 2 es menor que la población, 2 veces la población en 1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos mínimo 3 datos equidistantes. Ahí están los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deseamos? Para el año 0, 120.000. El año 10 y el año 20 también se puede escribir lo siguiente, ¿no? Nos pide la población para el año 2020. Esta es la incógnita. Usando el método de la curva normal logística. En primer lugar, la población supera los 100.000 habitantes, entonces podemos aplicar el método. Bien, identificamos cuáles son las poblaciones y este es el dato que nos pide, ¿no? Para el año 47, ¿cuánto vale? Hay que verificar las poblaciones. La primera de ellas, ¿no? Que la población supere los 100.000. Segundo, que el producto de la población en 0 y la población en 2 debe ser menor que el cuadrado, ¿no? Y eso es lo que, al reemplazar los datos, se verifica. Y la tercera condición, en realidad, ¿no? Vendría a ser la suma de la población en 0 y en 2 es menor que 2 veces la población en 1. Y reemplazamos, se verifica. Entonces, ahora sí procedemos a hacer el cálculo. El primer cálculo que tenemos que hacer es el cálculo de la población de saturación. La población de saturación tiene esta ecuación donde al reemplazar los datos es 372.000 habitantes. ¿Cuánto vale A? De la ecuación que hemos visto, 0.742. ¿Cuánto vale B? Igualmente la ecuación. La ecuación entonces será la población futura, será igual a la población de saturación entre 1 más E elevado a la A, en este caso salió menos B, por T. Y si reemplazamos para T47, habremos obtenido la población que se requiere. Muy bien, entonces hemos podido ver los métodos, pero hay que hacer algunas recomendaciones u observaciones, ¿no? Estas están referidas, como en todo proceso estadístico, a analizar un poco las razones de crecimiento, las ponderaciones y finalmente hacerle la prueba a la ecuación de qué datos, ¿no? Hacen sensibles, producen grandes cambios, primero en el intervalo de la data y después asegurarnos que la ecuación que se proyecta será la adecuada. Bien. En primer lugar, con respecto a las razones medias o promedio, ¿no? Cuando se dice que es un crecimiento cercano al lineal, digámoslo así, ¿no?
si la razón 1, la razón 2, la razón 3 son muy similares, ¿no? Entonces puedo, como hemos visto, cuando hacemos la proyección, ¿no?, usar un promedio de las 4, ¿no? Para hacer un promedio. Se puede estimar, pero claro, el crecimiento de la población tiene que tener, la variación no puede ser muy grande y tiene que ajustarse más a una recta. En el caso de que no ocurra, son curvas, entonces hablaremos ya de una razón ponderada geométricamente, ¿no? Y la ecuación sería en este caso así, ¿no? Claro, aquí es más difícil de entender, ¿no? El concepto lo entendemos, pero la ecuación es más difícil de aplicar. Pero, como les comentaba, entendiendo la parte lineal, ¿no?, las otras ecuaciones también son interesantes. Bien. Esta es la observación que hacemos con respecto a R. Cuando consideramos un R promedio y cuando se van a ponderar las razones. ¿Cuándo se considerará que los R son, la tendencia de crecimiento es prácticamente igual, ¿no? Cuando decimos que R1 es igual a R2, a R3, ¿no?, estamos diciendo que, digamos, que una tasa de crecimiento es del orden del, digamos, 10%, 12%, 8%, ¿no? Los números como dígitos son diferentes, ¿no? 8, 9, 10, en fin, 11, pero en promedio se parecen, ¿no? Entonces estamos hablando que el crecimiento es lineal, ¿no? El crecimiento histórico será un crecimiento lineal, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Vamos a proyectar, ¿no?, un crecimiento que es el resultado de promediar estos valores. Pero, si estadísticamente nos damos cuenta, ¿no?, que el R es diferente, las razones de crecimiento son diferentes, entonces el crecimiento histórico será del tipo exponencial. Entonces, la estadística nos va a ayudar para saber analizar estos valores de R, ¿no? Como lo vamos a ver dentro de unos minutos. Muy bien. Veamos entonces la sensibilidad. ¿Qué tan sensible es la ecuación a estas tasas de crecimiento, estas razones de crecimiento? Se tiene aquí 3 datos, del año 61, 72 y 1981, y se tiene la población censada, 8.952, 14.876 y 19.656 habitantes. Bien, necesitamos obtener, debemos hacer un análisis de sensibilidad usando el método geométrico y el método parabólico. Bueno, estas ecuaciones ya las hemos visto, estamos solamente recordando. Muy bien, entonces debemos tomar datos de A2, de A3, formar grupos para poder analizar para cada método. Vamos al primer método, al método geométrico. Esta es la data de la población, el año 72, acá en la parte inferior se ha colocado una línea de tiempo. Tengo aquí mi dato, el año 61, el año 72 y el año 81. Voy a tomar de A2, ¿no? Voy a tomar 81 con el 7.2, ¿no? 81 con el 7.2. Voy a tomar 81 con el 6.1, 81 y 6.1. Y voy a tomar la combinación 7.2, ¿no?, 6.1. Entonces, aquí estamos indicando los valores que vamos a tomar. Esas 3 combinaciones. Entonces aquí vamos directo a lo que hay que efectuar, ¿no? Si yo tengo estas 2 poblaciones, el valor del R, de la razón de crecimiento, aplicando esta fórmula, es 3.14%. Para estas 2 poblaciones, 4.01%, y para estas 2 datos que se han tomado, 4.73%. Eventualmente también se puede agregar mínimos cuadrados como un valor, sería un R4, ¿no?, como
como posibilidad. Aquí tenemos, nos está mostrando 3 posibles R. 3.14, 4.01 y 4.73%. ¿Qué pasa si lo tomo ahora cada 3? Cada 3 sería, pues, del año 81 al 7.2, y después tomaré del 7.2 al 6.1. 8.1, 7.2, 7.2 al 6.1. Pero noten la ecuación que vamos a aplicar ahora, ¿no? En este caso, entonces, el R, ¿no?, para 9 años será 3.14 y para 11 años va a ser 4.73, ¿no? Y tomaremos el promedio, en este caso va a ser 3.93. Usando la ecuación, ¿ya? No es el promedio de 3.14 más 4.73, es el promedio usando esta ecuación. Sería 3.93. Entonces, en resumen, ¿cuántos R tengo? 3 cuando he tomado de a 2, y cuando he tomado de a 3 he conseguido 1. Aquí vamos a colocarlo en esta siguiente tabla o cuadro, ¿no? Entonces se tiene, pues, los R, 3.14, 4.01, los que acabamos de calcular. 4 posibilidades, le decía que puede agregar una quinta, que sería un ajuste por mínimos cuadrados. Bueno, hagamos con 4. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? El censo tiene 3 datos, 61, 72, 81, ¿no? Y vamos a considerar la última población, ¿no? 19.656, la que corresponde al año 81, que es la que nos va a servir para hacer la proyección. Nuestro objetivo es, recordemos, ¿no?, que necesitamos hacer una proyección de la población. Pero, de acuerdo a lo que observo aquí, yo tengo esta ecuación, ¿no? Aquí lo que se ha escrito la ecuación al revés, nada más para poder encontrar hacia atrás. Porque nosotros sabemos que la población, ¿no?, es igual, futura, ¿no?, es igual a la población inicial por 1 más R elevado, 1 más R elevado a la T menos T sub 0, ¿cierto? Lo que hemos hecho aquí es despejarlo, porque deseamos ir hacia atrás para probar, ¿no? Aquí vemos 4 ecuaciones, porque aquí hay 4 valores para R. Yo tengo acá 4 ecuaciones. Entonces, el criterio de sensibilidad me va a permitir decidir cuál de estas 4 ecuaciones es la que voy a utilizar para hacer mi proyección a partir del 81, ¿no? Por eso se llama análisis de sensibilidad. ¿Y cómo se hace? Muy simple. Estamos en el año 81, el dato es 19.656. El año 72 también se conoce, y el año 61 igual. Esto es dato. Si nosotros, es dato, ahí queda, ¿no es cierto? Sí. Voy a calcular ahora la población usando esta familia, ¿no? La familia 1 con esta tasa de crecimiento. El último dato es 19.656. Aplico esta ecuación y obtendré 14.876. Aplico esta ecuación y obtendré 10.582. Bien, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, 19.000 menos 656 menos, o al revés si gustan, ¿no? 19.656 menos 19.656, ¿no?, en valor absoluto es 0, más 14.876 menos
14.876 en valor absoluto también es 0, más, ¿no? 8.952 menos 10.582 es menos 1.630, pero tomamos en valor absoluto. Y estos valores absolutos los sumamos y obtenemos 1.630. Tomemos la segunda familia de curvas. Igual, arrancamos del mismo valor, 19.656. Aplico este valor de R en esta ecuación, obtengo 13.000. Con este mismo valor de R en esta ecuación, 8.900. La diferencia, 19.000 menos este valor, 19.000 es 0. 14.000 menos 13.000, hay un valor, ¿no? Y 8.952 más 8.950 menos es 0, ¿no? Entonces 14.000 menos 13.000 es 1.070. Sumo los valores absolutos, 1.079, y ya tengo este valor. Igual entonces procedo en lo anterior. Tengo aquí mi población base, de la cual arranco, ¿no? Calculo un proyecto hacia atrás y tengo estos valores para la población. Comparo 19.000 menos este valor es 0. 14.000 menos 12.000 en valor absoluto ya va quedando algo. 8.000 menos 7.000, aunque es negativo, como está en valor absoluto, se suma y vamos a obtener 3.049. Igual para la población número 4, ¿no? Para la población 4, este es el valor. Bien, de estas 4 soluciones, ¿cuáles cogemos? De estas 4 familias de curvas, ¿cuáles cogemos? La que tiene, pues, menor diferencia, ¿no? La menor diferencia, acá el valor más bajo es 1.079. Este es el R que vamos a usar. La ecuación es la misma, ¿no? Pero el R que se ha escogido, es el R que corresponde a esta sensibilidad del 4.01%, y el T sub 0 lo pasaremos al año 81, ¿no? Y esta sería la ecuación que tendríamos. Reitero nuevamente, tienen que hacer su cálculo manual, y una vez que lo interiorizamos, la fórmula nos va a ayudar a resolver. Bueno, a escribir rápido, ¿no? En realidad, porque ya tiene usted la fórmula en la mente, y el cálculo lo puede hacer más rápido y con más seguridad. No deje para ese día recién revisar la fórmula, porque sí se vuelve muy pesado, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo es, de estas 4 posibles R que tenía, se ha conseguido entonces una sensibilidad buena, porque esta fórmula está reproduciendo con menor error hacia atrás, ¿no?, la data histórica. Y ahora sí podemos emplear esta ecuación, podemos emplear aquí, ¿no? Ese era nuestro objetivo, encontrar esta ecuación. Muy bien. También si usted lo tiene en su hoja Excel, ¿no?, hace el cálculo directo, incluso el OK lo puede usted mostrar, ¿no?, que le busque cuál es el mínimo, y cuando encuentre el mínimo de estos 4 o 5 valores, le diga, esta es la ecuación, ¿no? Otra forma de hacerlo es utilizando el programa de H-Canales, AYA. Tengo 1961, 1972, 1981, con poblaciones que van de 8.952, 14.876 y 19.656. Entonces, este programa
que viene con el libro de López Coalla, ¿no? Al escoger el icono de población, nos muestra este esquema, ¿no? En el que colocaremos pues los datos históricos, ¿no? Y los valores del censo. A ver, aunque hice ya la demostración la vez pasada, hagámosla una vez más, ¿no? Hemos activado el icono, se puede hacer proyección de población, se realiza cálculo de una bocatoma tirolesa o caucasiana, también realiza cálculo de tubería con flujo libre, tuberías forzadas, cálculo en reservorios o tanque de almacenamiento, el caso de estaciones de bombeo y alcantarillado. Programas simples, pero muy útiles, ¿no? Y también usted en la web va a encontrar estas ayudas, ¿no? Tendríamos entonces 1961, 1972, 1972 y 1981. Los habitantes son 8.952, 14.876, 19.656, y queremos a partir del año 81 hasta 81, 91, bueno, 2021. Bueno, la máquina puede hacer esto sin problema. Le decimos que aceptamos y ahí está. Seleccionamos el método. Hace unos minutos hemos visto el método de crecimiento lineal o era exponencial, ¿no? Vamos a poner geométrico y podemos ver la tabla y a su vez también la figura, ¿no? La gráfica. Y entonces este es un método ya ajustado, ¿no? Eventualmente también podemos agregar, nos han pedido, creo, acá no aparece la parabólica. Si hubiera una exponencial, también lo haría, ¿no? Nos produce la gráfica y nos realiza el cálculo. No olvidar que aquí nos coloca el promedio. Bien, entonces sigamos viendo el método geométrico, lo que acabamos de mostrarle. Y por el caso del método parabólico, tenemos mínimo tres datos, se tienen los valores A, B y C, se calcula cuánto vale A, cuánto vale B y C, y ya tenemos la población, ¿no? Entonces podemos hacer la proyección en ambos casos, ¿no? En el método geométrico es este color azul, geométrico, y el aritmético, la parábola, que raro está, algo está mal aquí, porque la parábola se ve muy lineal, ¿no? Esto no. Hay que revisar. Muy bien, entonces tenemos el método geométrico, en apariencia la parábola. Tendríamos entonces, pero tenemos aquí el gráfico, ¿no? Acá, a ver. Parece que es al revés, ¿no? La figura parece, porque acá lo vemos bien recto, es al revés, ¿no? Entonces la parábola es que corregir esta figura. Hay que corregir. Este vendría a ser la parábola y este vendría a ser el método geométrico, ¿no?
Bien, lo tenemos aquí. En todo caso se puede verificar, porque estos son datos ya calculados. Y compararíamos, ¿no? ¿Cuál de los métodos? Bueno, ya sabemos que en el caso de proyección hay un valor siempre bajo, hay un valor optimista, y de repente podemos tomar un valor promedio, si es que no tenemos alguna idea del crecimiento de la población. Aquí también se les ha juntado material para que usted pueda revisar, ¿no? Hay un video que usted tiene en la web con una plantilla de cálculo. Todos han cambiado de base. Entonces, si usted consulta estas referencias, ¿no?, van a ser útiles para el cálculo de la población. El crecimiento de la población se caracteriza por ser muy acelerado, pero no así la distribución de los recursos, que ahora atraviesan pues por lo que se conoce por el estrés hídrico, ¿no? Va a faltar agua porque se ubican las poblaciones están ubicadas en lugares que no son las adecuadas, y como quiera el cambio climático va a acentuar esta diferencia, se genera pues toda una preocupación. ¿Cuánto puede costar? Bueno, la población aquí, por una población de 10 millones, entonces en el año 2000, ¿no?, Perú en esa época tenía 26 millones, ¿no?, y lo que nos está indicando aquí es que el porcentaje de la población urbana supera a la población que habita en el campo, o la parte rural. Una ciudad rural se considera menos de 2.000 habitantes. Y la tasa de crecimiento es del orden pues del 2.4%, 1.4%, como podemos apreciar aquí. El reloj del mundo, en su momento cuando se pueda consultar, nos indica cómo cambia la población. A ver si el otro funciona. Un minuto. Ahí está. Me avisan si no se escucha, por favor, porque cuando hago estos cambios... Aló, ¿alguien me confirma si se escucha, por favor? Sí se escucha, ingeniero. Gracias, muy amable. Entonces... Se escucha bien, ingeniero. Muy amable, gracias. Miren, esta es la población actual en el mundo y lo que nos está haciendo aquí es la simulación, ¿no? ¿Cuántos van naciendo? ¿Cómo va creciendo, no? Nacimientos, hoy día 280.000, ¿no? Y está cambiando. En el año acumulado, 98 millones, pero también, por supuesto, hay muertes, ¿no? Y aquí tiene 117.000. Pero la diferencia sigue siendo positiva. Son más los que nacen que los que mueren, ¿no? Entonces hay un crecimiento positivo de la población, ¿no? Y ustedes pueden apreciar cómo esto va creciendo, ¿no? Si usted le pone unos segundos, unos minutos, cuando usted revisa el reloj del mundo es preocupante. También tiene usted aquí, por países, cómo va cambiando la población. La India, mire, se va actualizando en este reloj del mundo la población, ¿no? Y aquí tiene usted
cómo ha evolucionado el crecimiento de la población, ¿no? Y cómo va y cuál es su tendencia. Y por supuesto, si la población crece a este ritmo, es lo que mencionábamos, ¿verdad? Que vamos a llegar a la famosa curva S. ¿Por qué? Recuerden las etapas, ¿no? Las etapas de crecimiento de la población, ¿no? Tiene un franco crecimiento, y le ha tomado su tiempo, después crece en forma rápida, ¿no? En forma lineal, digamos, ahí está. Y posteriormente llega un momento en que va a invertir. Todo esto tiene una curvatura, digamos, hacia arriba, pero va a llegar un momento en el que esta curvatura se invierte y es hacia abajo, ¿no? Y estaríamos ya en lo que se conoce pues como el crecimiento logarítmico, porque pues el área geográfica, los recursos, ya empieza todo a faltar, ¿no? Este es el ciclo que las civilizaciones han seguido a lo largo de la historia. Pero no es extraño que se vaya a presentar, porque ya lo está usted observando ahí, ¿no? También tiene una serie de datos muy interesantes, cómo ha cambiado la tasa de fertilidad, se ha ido disminuyendo, la densidad, la población por kilómetros cuadrados, ¿no? Y en fin, ¿no? Tiene incluso datos sobre, bueno, aquí por continente, población, tiene datos de, bueno, cuántos, bueno, en lo que se refiere a religión, ¿no? Cristianos, musulmanes, 16% ninguno, India, hindú, 15%. Aquí hay bastante información en lo que se conoce como el reloj del mundo, ¿no? Y lo interesante es que se va actualizando esta información. Tienes suicidio, matrimonio, divorcios, accidentes de tránsito, es una fuente de información interesante y que va actualizándose segundo a segundo, ¿no? Muy bien, entonces... Ingeniero, pero ¿cómo harán eso, no? O sea... Iguales, con proyecciones. Proyecciones, no es que... Van midiendo, claro, lo van ajustando con la data diaria, ¿no? Pero igual también hacen su proyección, ¿no? Hacia dónde van. O sea, lo que usted ve que está cambiando es lo que van alimentando la información, ¿no? Pero la curva que vimos, aquí. Volvamos, ¿no? Esto es data que supuestamente se está midiendo, ¿no? Está midiendo y se está distribuyendo, ¿no? China ya ha aumentado, ¿no? Uno se queda unos segundos y ya está hablando, ya o un minuto nos quedamos y estamos hablando de 10, 15 personas, ¿no? Más que aumenta, ¿no? Por supuesto también fallecen, pero la diferencia, como ustedes han visto, es siempre positiva. O sea, la curva de crecimiento vegetativa es siempre positiva, ¿no? Y esto es lo que se tiene hasta el año, aquí todo es actual. Aquí puede usted correr esta, ¿no? Para tener un detalle, ¿no? De cómo ha crecido. Y si llegamos al año 0, muy pequeño, ¿no? Y conforme pasan los años ya estamos en el 2021. Entonces, estos datos se van actualizando. Y en algunos casos también pueden hacer proyección.
Ingeniero, supongo que su base de datos son los censos, ¿no? Al menos, ¿no? Claro, sí, todos los días también va recogiendo datos, ¿no? Irán ponderando también. Irán ponderando, ¿no? Para poder asignar estos valores. Es muy interesante. Se conoce como el reloj del mundo, ¿no? También se tiene cómo es el crecimiento de la población. A ver, no sé si estará activado. Estas, vamos a ir un poquito más rápido. Se necesita pues comida, energía. Todos estos recursos son limitados, ¿no? Al igual que el agua, al igual que la superficie del terreno, no son, ¿no? Las áreas geográficas no son ilimitadas. El agua, se comenta que es la misma agua que usaron en su momento los dinosaurios. O sea, ni una gota más se ha creado, es la misma. Por ejemplo, en esta proyección, cada concentración de un puntito que ve va a representar 1.000.000, ¿no? Entonces, se ve primero cómo está poblado. Esta es la parte del Asia, la India, donde están las culturas más antiguas, ¿no? Donde está la historia de la humanidad. Nosotros tenemos apenas 2021 años, ¿no? Ellos tienen más de 5.000 años de historia, ¿no? Muy bien, entonces aquí va a ser el recuento, ¿no? Ya en el año, por ejemplo, está en el año 0, digamos, ya la India, Asia, todas estas culturas del Mesopotamia, donde aparece el ser humano, Babilonia, Mesopotamia, ¿no? Está por acá. Toda esta cultura ya existía, miren. Estamos ya por el 300 de la India, la edad de oro de la India. Entonces podemos apreciar aquí cómo va a crecer. El imperio maya aparece recién, alrededor del 500. Los incas estamos, por aquí estamos, ¿no? Apenas. El ascenso del Islam, ¿no? Cuando inicia pues la conquista de todo el norte de África, se viene hasta, por la península ibérica, llega hasta España, ¿no? Pero mire Asia, China, la India, Occidente, ¿no? Los vikingos recién se vienen a América, a Norteamérica. Aquí ya Perú ya es importante, ¿no? Hay algunos puntitos, hay unos millones ahí. Los mayas eran más. La época de las cruzadas. Los mongoles en China, miren todo lo que causaron los bárbaros, aniquilaron bastante. La peste negra, ¿no? Cómo diezmó a la población. Cómo desaparece, miren, la población, ¿no? Por la peste negra, cómo mueren. Hasta que se descubre pues que era contagio por los roedores, ¿no? Nuevamente, miren, China, la India, Europa, como crece ya, México, Estados Unidos también ya empieza, Perú. Por eso se afirma que
la era industrial, ¿no? La era industrial posibilita pues que exista más alimento y mire cómo la población aumenta, ¿no? Y en 1900 ya hay las primeras vacunas de la polio, 1918, 1890, la parte, miren esto, ya es. En 50 años, si la tasa se mantiene, se duplicará la población y eso es preocupante. No hay recursos suficientes para albergar la vida, ¿no? Además de los problemas de la contaminación, además de los problemas del cambio climático, además de los problemas de estar mal ubicados, ¿no? Los habitantes de la costa, los que vivimos acá en el Perú, vivimos en la costa, es un desierto y necesitamos agua que la traemos de los deshielos de la cuenca del Mantaro, del otro lado, ¿no? Pero las nieves eternas se están retrocediendo, ¿no? Y nuestros recursos van a comenzar a fallar, ¿no? La posibilidad pues es ocupar el mar, construir domos, el mar y algún día será pues lo que la ciencia ficción, bueno, la ciencia, el ser humano tendrá que abandonar el planeta, ¿no? Porque es imposible. Pueden ver también la metáfora del cuarto de baño de Asimov, ¿no? Es una metáfora muy interesante para entender la lucha por el recurso. El crecimiento de la población, al final de cuentas, va a enfrentar a la población por el recurso, ¿no? Entonces, esta metáfora del cuarto de baño de Asimov es muy interesante para graficarla. Pero no hay que deprimirse tanto, hay que preocuparnos, ¿sí? Decía Einstein, ¿no? La vida es como montar en bicicleta. Para conservar el equilibrio hay que mantenerse en movimiento, ¿no? O sea que no nos paralicemos por lo que hay, ¿no? El futuro que se ve un poco gris, sino que tenemos que seguir viendo y tratar de buscar alguna solución, ¿no? Colaborar en las soluciones de mantenimiento del planeta, en el reciclaje, en ahorro de energía, no a la cultura de la sobreexplotación, ¿no? Del consumismo, digamos, un celular es suficiente, 2 celulares ya es mucho, ¿no? 3, algunos tienen 3, estos celulares tienen litio, generan una demanda por este producto, ¿no? Bien, el curso siempre nos obliga, porque formamos parte del ciclo hidrológico y debemos usarlo de forma amigable, a entender lo que está ocurriendo con otras partes, ¿no? Disculpen. Minuto. Se fue. A ver. El tercer punto tiene que ver Ingeniero, una consulta, ese programita, el AYA, no te calcula
poblaciones futuras, ¿no? Solamente es base de datos también, ¿no? Se hace el cálculo. Recuerden siempre las 2 etapas, ¿no? Hay una primera etapa de ajuste y hay una segunda etapa de proyección. O sea, para poder decir que vamos a usar el método aritmético, geométrico, exponencial, logarítmico, cualquiera de ellos, requieren data. Data para determinar los coeficientes, ¿no? Y en una segunda etapa ya hacer la proyección. Ingeniero, ¿en las prácticas va a trabajar con esa data? En la práctica, le dicen a usted que tiene que trabajar con lo del censo. El AIA, ¿no? Claro, le dicen, usted es fulano de tal, ¿no? Ha pedido tanto, le toca a usted Bagua, ¿no? Bagua, población tanto. Entonces tiene usted su dato del censo de Bagua y y le dicen qué método va a usar o le especifican algo, ¿no? Y a otro compañero suyo le tocará pues Lurín, Piura, ¿no? Los datos son diferentes, para aplicar la metodología es la misma, pero la data es diferente, ¿no? Y tienen que trabajar con datos del INEI. Y ese es ya para la segunda práctica, ¿no? Este viernes tenemos una práctica de revisión de conocimientos de la parte, básicamente, fluidos 2, ¿no? El tercer punto, o tercer parámetro por revisar, es el parámetro del consumo de agua o asignación de agua, más conocido como dotación. Y aquí se deben revisar estos 6 puntos: importancia del agua, la problemática del agua en el Perú, la demanda del agua y la dotación, requerimiento de capacidad para los distintos sistemas, aplicaciones y ejemplos, y una miscelánea. Para entender un poco la historia del agua, al menos en nuestro país, es muy interesante que ustedes puedan ver estas series de videos del Museo Larco. Como ha habido pandemia, pues imagínense, los museos no han podido aperturar, no hay mayor ingreso, pero se les ha ocurrido algo interesante, ¿no? Han creado videos. Bueno, en primer lugar puede usted entrar al museo y tiene vista pues 3D, ¿no? Usted camina como si estuviera desplazándose dentro del museo. Y después han elaborado una serie de videos de las distintas culturas peruanas, ¿no? Y en particular, que son muy, muy interesantes. Son 5 minutos, 10 minutos, pero están muy, muy bien hechos, ¿no? Les puedo asegurar que si usted mira uno de estos, se queda atrapado, ¿no? Desea verlo uno, otro, tras otro, ¿no? Hay algunas, hay unas que tienen que ver con el agua, ¿no? O sea, no solo describen la cultura en sí, ¿no? Sino que también tiene que ver también con el agua. A ver, ¿cuál es la que tenemos aquí? A ver, creo que lo tengo acá ya listo. Recuay. ¿Sabías que el culto al agua en el antiguo Perú se plasmó en las vasijas de cerámica de la cultura Recuay? El agua, fuente de vida, está presente en manantiales, ríos, lagos y en los picos nevados de las altas montañas. Curso. Pero en la Sierra de Ancash, el deshielo del Huascarán nos alerta hoy sobre este proceso. Pero hace casi 2000 años,
Los alfareros Recuay convirtieron a la blanca arcilla, quizás inspirados en la majestuosidad de esta hermosa montaña, de cuyos picos nevados que abrazan las nubes, nacen las aguas cristalinas que alimentan a estas tierras. Las piezas de cerámica Recuay que tuvieron como destino final acompañar a los muertos en el mundo del agua que fluye como en los ríos y canales. Vasijas. A ellas ingresa el agua a través de un canal Ingresa el agua que se por abre aquí, hacia el mundo exterior. se almacena y Luego sale. fluye por el contenedor para finalmente ser vertida por un pequeño pico. Las vasijas escultóricas nos muestran Mire, tenemos con acá detalle dos escenas niveles, donde diversos dos niveles de personajes casa. brindan en templos de 2 o 3 pisos, con patios internos y torres con ventanas. También nos muestran rituales en honor a los ancestros, en los que hombres y mujeres participan ofreciendo líquidos y otras ofrendas a las divinidades del cielo. Entre los seres divinos destaca una criatura vinculada a la noche, de poderosos como protectores de las altas. Los jefes vigilaban convirtiéndose así. Bien, entonces los invito a ver esta serie, es muy interesante. Cómo ha evolucionado el consumo o el abastecimiento de agua. Esta foto es de 1900, ¿no? Así era Lima antes. Una pileta y los aguadores transportando agua con estos burros, en estos pipetas o barriles de madera. Pueden entrar al blog, a este blog de historia del agua, es muy interesante. Hasta llegar hoy día, la forma en que se puede transportar el agua. Esferas. Estas esferas van a eliminar las botellas, los envases, la contaminación. Y todo se consume. Bien. El agua en cifras. Bueno, el agua dulce no alcanza ni al 0.5% de la totalidad del agua existente, no va a faltar agua, ¿no? En otras palabras. La lluvia se renueva de 40.000 a 50.000 kilómetros cúbicos al año. El consumo mundial de agua se dobla cada 20 años, es decir, un ritmo 2 veces mayor que el crecimiento humano. Y de acuerdo al PNUD, 1.100 millones de personas en el mundo carecen de agua potable y 31 países padecen de escasez de ellas, y 2 de cada 5 personas no cuentan con instalaciones adecuadas de saneamiento. Esa es la realidad que se tiene con respecto al recurso. En la medida que el ser humano va creciendo, la población crece, será necesario tener acceso a una mayor cantidad de agua, de calidad, ¿no? Sin embargo, la cantidad de agua que hay en el mundo no se incrementa, es lo que le comentaba. El agua sigue siendo la misma desde que se tiene conocimiento. Muy bien, entonces dejaremos esa parte ya para el próximo lunes, ¿no? Recordar que son 3 los capítulos bueno, los factores son 6. Periodo de diseño, población de diseño, estamos viendo dotación, área de diseño, hidrología, y lo que vendría el 6º punto ser inversión, ¿no? Economía de escala en buena cuenta, ¿no?
esperamos cerrar ese capítulo, este último capítulo de dotación, y empezamos a hacer el dimensionamiento, ¿no?, de las distintas estructuras de captación, de conducción, de almacenamiento. Entonces, si no entendemos cómo se evalúan, se hacen estos cálculos de los parámetros, no podemos entrar a hacer el diseño de una estructura. Equivaldría a si cuando diseñamos una edificación, ¿no? Nos preguntamos siempre qué carga, ¿no?, qué solicitación va a haber. ¿Es una vivienda? ¿Es un colegio? ¿Es un hospital? ¿Es una biblioteca? Y de acuerdo a ese requerimiento, ¿no?, a esa solicitación de esfuerzos, proyectamos nuestros techos, nuestras vigas, nuestras columnas y cimentación. Igual o similar es aquí en abastecimiento de agua. Necesitamos fijar esos parámetros, que son pues los 6 que les he mencionado, ¿no?, partiendo por periodo de diseño y terminando en las inversiones de capital. Por eso va a haber una práctica, ya está programada, para asegurarnos de que usted domina estos 6 parámetros. No podemos entrar a diseñar una caucasiana, ¿no?, una toma tirolesa, si usted no puede evaluar estos parámetros, no puede hacer estas proyecciones. Por eso les recomendamos que no se acumule el material. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, por favor. Sí, ingeniero, disculpe, no le escuché esos 6 parámetros que va a ver la práctica, que va a evaluar. ¿Qué parámetros son? En esta primera práctica no. En esta primera práctica no. Es en la segunda práctica. Para, bueno, recordar, vamos a proyectarlo. Recordar que la programación de sus prácticas se ha entregado el primer día como información. Aquí tiene usted la programación de las prácticas. La práctica número 2 va a ser el 15 de octubre. Este viernes 17 es la práctica número 1. Y el tema de la práctica, también lo tiene usted, ¿no?, en su sílabo. Si usted revisa el tema de la práctica 2, muy rápido pasado. Prueba de entrada, la práctica 1. Prueba 2, parámetro de diseño, ¿no? Para realizar la prueba número 3, ya acá hablamos ya de estructuras, ¿no?, captación, línea de conducción, en fin, ya la aplicación. Y los parámetros a los cuales nos referimos también están ha formado parte de su, a ver, en su sesión número 1, usted revisa aquí, a ver, no veo el PDF, a ver, un ratito, vamos a ver, si no está aquí, lectura, sílabos, a ver, yo también me estoy confundiendo, a ver, ahí está, la número 2, acá está, ¿no?, el abastecimiento de agua, introducción. Entonces usted puede revisar ahí lo puedo entrar, no sé por qué. Bueno, acá está, ¿no?
Y aquí se habló en determinado momento de cuando hablamos del volumen, cuando hablamos del volumen de agua, se necesitan pues conocer estos 6 parámetros, ¿no? Periodo de diseño, población de diseño, dotación, que es lo que ya antes acabaremos el día lunes, y el área de diseño viene a ser la cuenca o el área de trabajo. Hidrología es la distribución del agua, ya sea superficial, en forma de ríos, la hidráulica subterránea, y la inversión de capital que hemos visto, ¿no? Está asociado al periodo de diseño. Entonces, los temas son variados, cada tema también es amplio, y por eso recomendamos que no dejen de revisarlo, ¿no? De leer. Se acumulan. Consulta. Sí, dígame. ¿No se podría volver a explicar esa partecita del análisis de sensibilidad del método geométrico? ¿Cómo selecciona esa curva? Creo que había unos parámetros. No es conveniente. El lunes lo vemos de nuevo, repetimos esa parte. Sí, porque esa partecita nomás no la entendí un poco. Ya, no, tenemos que calcular las tasas de crecimiento, pero existen pues cuatro tasas, ¿no? Y entonces, ¿cuál de esas tasas es la que menor se despega de la parte histórica? En la primera línea colocamos la histórica y después fuimos desarrollando una serie de aproximaciones hacia atrás, ¿no? Esa aproximación tiene que ser la menor con respecto a la histórica. Mientras más cerca a la histórica esté, representa mejor. Por eso escogió la que tiene menor diferencia, ¿no? Claro, una forma sería encontrar la diferencia de la histórica que no cambia y la que estamos proponiendo, ¿no? Esa diferencia puede ser positiva, negativa, pero nos interesa en valor absoluto. Y sumamos, buena cuenta. Y la que tiene menor valor de esa suma es la que vamos a considerar. Ya, gracias. Lo vemos de todas maneras, no hay inconveniente. O de repente viendo el video usted también ya... sí. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Muy bien, entonces no se olviden, unos minutos antes de las 4 de la tarde, revisen su Classroom, hay unas notas ahí previas, ¿no? Para la práctica. El ingeniero Jesús Pacha también toma lista, y en lo posible colaboren porque somos buena cantidad, y entonces esto causa mucho ruido, ¿no? Distrae mucho a los alumnos. Colabore, prendiendo su cámara, y las indicaciones que se las vamos a volver a repetir previa a la práctica. Muy bien. Entonces, la conexión va a ser, disculpe, la conexión va a ser por Meet también, ¿no? El viernes, en la práctica. Claro, la práctica es aquí, pero ya no se... Todas tienen que estar su cámara prendida, ¿no? Y ese es Meet. Igual en esta... Y el depósito de la práctica también por Classroom. No, ahí tiene que entrar descargamos la práctica y subimos la práctica al aula virtual. Ok, muchas gracias. Sí, ahí va a estar indicado también, ¿no? Y le vamos a guiar para que usted pueda hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la base de datos, más el video que se pone aquí, con todos ustedes en vivo, es lo que se adjunta con el acta como prueba de que han estado ustedes y hay una evaluación pendiente, ¿no? Bien. Muchísimas gracias entonces, si no hubiera otra consulta. Muchas gracias, buenas tardes.